Bien, señores, tenemos el placer de tener al amigo Rafael Rosario, Ah, Rafael Taveras y Rosario, Fafa. Que tu mamá no se podía quejar porque no, siempre la no, pero tú mencionaba. sabes que cuando tú oyes diciendo un nombre completo de un compañero En de la la escuela, escuela, pues a mí la escuela que se fuera no, común es antes. así. El único que sabe los nombres enteros de uno son los que se sentaban en el pupitre de al lado. Decíamos ayer, Fafa, que cuando Bosch ganó en el 62, todos los veganos empezaron a decir, no, pues yo con ese hombre me senté en la escuela en el mismo pupitre. Los pupitres eran de dos, pero el pupitre de Bosch se hizo más largo en esa época. Bien, Fafa, el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuándo piensa ponerse de acuerdo para enfrentar esa situación que estamos viviendo hoy? Entonces, hoy es un día apropiado para uno hablar más de la crisis que del PRD, pero parecería que yo te estoy evadiendo el tema y yo no soy ente de eso. Entonces te voy a decir una cosa. Muchos dirigentes del PRD creen que esta es una crisis igual a la que ellos han tenido en el pasado. Y hay una cierta ilusión en el PRDismo que el PRD no lo destruye nadie, que ni vos pudo destruirlo yéndose. Y yo le quiero decir a los PRDistas, esta situación de ahora es totalmente distinta. Y aunque en el PRD existe una práctica de ver siempre con anteojo y recuerdo la realidad, verla desde el pasado, yo le quiero advertir que esta situación nunca la había vivido el PRD. El PRD nunca tuvo un adversario como el que tiene, ni una circunstancia como la que vive. El PRD es un partido hoy que se ha degradado de partido a conglomerado. Porque un partido es una plataforma, es una visión, es algo que tiene una orientación, que tú tienes un vínculo con la sociedad, que tú estableces una preferencia en tus vínculos, que tú tienes una oferta para nosotros, que esa dirección maneja. Es el catecismo de los partidos. Y a partir de esa visión que la gente comparte, entonces lo usa como referencia para cada quien en sus diversos niveles hacer su trabajo. Pero el PRD, después que Peña Gómez murió, no ha vuelto a tener jamás una plataforma. Primero la gente fue una plataforma que nadie nunca leyó, se recordó nada más del título como un eslogan. Entonces este partido, bajo la ola de la herencia de Peña y en el cuadro llega al poder, pero no reproduce una acción en el poder basada en la lealtad a esta o aquella orientación. Fafa. El PRD no hace oposición, ni tiene vínculo clasificado con la gente. Sí, pero hay una cosa Pero yo te quiero concluir. quisiera dar un poquito. Pero déjame concluirte un detalle. El PRD hoy, aunque algunos lo perciben, no está expresado en una contradicción de que entre sus dirigentes, Miguel Hipólito. El PRD tiene que rehacerse para poder enfrentarse a este cuadro de hoy. Y no es verdad que hay solución si los PRDistas no ven hacia el hecho cierto de que han disuelto los fundamentos de su propia operatividad. Aunque haya una atmósfera para recomponerse, tienen que restablecer una idea de qué es lo que quieren ser como partido. Sí, pero hay algo que yo quisiera que tú retomes. Tú comenzaste diciendo, los PRDistas tienen que darse cuenta de que esta no es una repetición de una crisis vieja, es decir, que ellos reincidían de los pleitos de tendencia y de Peña líder. Y, totalmente distinto. Sí, pero hay algo que uno no entiende. ¿Por qué tú que fuiste un producto de un evento de inyección de sangre nueva que Peña en un momento dado decidió que entraran al partido gente nueva, gente con otras ideas, gente más avanzada y que le dieran más forma, en el caso de Fafa Taveras, Auto Duarte y otro grupo, Franklin? ¿Por qué hoy ustedes combaten justamente aquellos de los que ustedes fueron objeto en el pasado? Porque se utiliza un argumento de renovación de un partido como algo negativo. No, yo no soy partidario. Oh, pero los viejos son los que están combatiendo, los que están asusando y evitando la unidad. Si tú coges los principales pronunciamientos, vienen de la vieja guardia. Sí, pero oye una cosa, es que hay un problema, Julito. Muchos están actuando creyendo que están repitiendo conflictos viejos. Y el hecho a lo que yo llamo la atención, que se den cuenta que hay una novedad. Primero, nunca tuvo el PRD un adversario como el que tiene ahora. Yo lo resumo. Exacto, el enemigo es diferente, no es Balaguer, no, y la situación también. Yo lo resumo en este juicio, Julito. En estos años el PRD se descompuso, se degradó de
partido a conglomerado, y aquí lo que impera es el interés personal de la gente y de los grupos en el PRD. No hay una visión colectiva. Y dos, mientras el PRD se descompone, el Partido de la Liberación Dominicana se transformó, oye, en una corporación económica que monopoliza el Estado. Cuando tú piensas que estás frente a una corporación económica que monopoliza el Estado y tú eres un partido, a pesar de todas las expectativas que tiene en descomposición, donde lo colectivo no cuenta, tú no puedes creer que es verdad que esta es una crisis más. Por primera vez el PRD está amenazado en su existencia si no se valora esta diferencia que tiene este momento con el pasado. Por suerte para los PRDistas, ahora se ha presentado un cuadro en lo que es posible recomponerse, porque es fácil actuar. Pero en el fondo, el PLD no es Balaguer. Es una corporación económica que monopoliza y política. el Estado. ¿No? ¿Monopoliza el Estado? Sí, pues entonces, un monopolio es una corporación económica monopólica. Y tú estás hablando de la visión de Lionel, con un presidente que tuvo la visión de blindarse para poder justificar y encubrir toda su responsabilidad. Él organizó una reforma del Estado. ¿Cuánto costó eso? Ahora es que vamos a ver cuánto costó eso. Porque yo comparto contigo que el déficit no solo es hijo de la campaña electoral. No se puede pasar por alto. Es hijo. Lionel hizo 5 reformas. Sí. 5 veces él hizo una reforma diciendo que había que equilibrar las cuentas nacionales. Conseguía más recursos y entonces seguía gastando más. Ahora estamos frente a una estrategia que la gente la va a entender. Viene Danilo y la gente creía que él iba a tener una oferta que iba a enfrentar la herencia. Lionel, cada vez que pidió autorización para más ingresos, fue licencia para seguir gastando. Eso fue lo que pasó. Y tú sabes cuál es el resultado. En Davos, en una ciudad de Suiza, se reúnen cada año los gobiernos del mundo. Y allá a él pasó un examen allá. Y allá dijeron, el gobierno más corrupto del mundo es el de la República Dominicana, en el 142. Pero sin prueba. Pero lo dijeron sus homólogos. Sí, pero sin prueba. Pero la prueba es otra cosa. El hecho es que allá donde caracteriza, a él le gusta mucho la propaganda, allá en Davos hicieron un juicio de este gobierno, el más despilfarrador y el más corrupto. Y ahora te llaman a que ajustemos cuentas con los déficits. Y el que lo propone, el presidente actual, no se refiere ni al despilfarro ni a la corrupción, como punto de partida. Sí, pero hay algo más, Fafa. Si tú coges los gobiernos del PLD, posiblemente tú no encuentres un deslumbrón, una obra que pueda mostrarse como eso lo hizo el PRD, pero tampoco tú consigues un grupo económico que se formó en el poder. Tú tienes que reconocer que hasta los ladrones eran chiriperos. No, en el PRD no es... y si tiene ese aval de que nosotros no fuimos los más corruptos, ni fuimos corruptos, no hay ¿por qué no lo eso utilizan? No, tú no puedes exhibir un millonario PRDista. Julito, pero es que no hay una visión colectiva, no hay dirección, no hay compromiso con una línea. Parte de la gracia del PRD que se ha nulificado como partido. ¿Tú crees que esto que le están exhibiendo al país no es para que el PRD se creciera inmensamente? ¿Tú te imaginas lo que es, después de todas estas expectativas, te salen ahora que el déficit es de 170.000 millones? Los primero, 22 se convirtieron. Tú creías que eran 40 y que habían 22 que tú solo sumabas y después decías 50 y fueron subiendo hasta 110. Yo fui de los pocos que siempre dije que eran 181 por una razón. Oye, el presupuesto complementario que tiró Lionel fueron las urgencias del déficit. Pero te han dado las cifras sin tu pérdida. Y ahora... ¿Sabes cuál es el déficit? ¿Por qué hacen una reforma que produce 225.000 millones más? Es porque ellos tienen las cifras reales. Sí, pero además de las cifras, ellos tienen ahí está la estrategia. Usan el problema del ajuste para aumentar los ingresos, para seguir afirmando el clientelismo. Junto con esa oferta, ellos están anunciando que van a dar 200.000 tarjetas más. Porque en el fondo la dinámica es extraer recursos públicos, fortalecer el grupo dominante que está ahí, seguir fortaleciendo esa corporación económica de la dirección del PLD y al mismo tiempo ampliar la dependencia clientelar de la población para justificarse. Es una visión estratégica perversa la que está imperando en el gobierno. Y Danilo la está siguiendo. Es perversa. Claro, es una degradación porque no es para ampliar oferta de trabajo. Y llega a lo inmoral, Oye, a delinquir, en el fondo, Julito, ¿tú sabes por qué fue lo que pasó con la Sunlan?
Pero ¿por qué, Pero yo te pregunto, no tiene nada que ver con eso, se implica? No, tú te equivocas. ¿Por qué se implica? Él no tiene nada que ver con eso. Oye, tú sabes que un presidente no puede usar un crédito público sin autorización del Congreso. Que Leonel usó un préstamo internacional sin que se lo autorizara el Congreso. Sí. ¿Tú crees que eso en ningún país del mundo puede pasar impunemente? Él faltó a su responsabilidad. Y eso lo usó a través de Félix Bautista, que fue el instrumento de ejecutar un dinero. Me dijeron también que ningún gobierno puede mandar tropas a pelear a otro país sin que vaya al Congreso. Así es, todo eso es cierto. Pero estamos hablando del problema económico. No, estamos hablando de los dos. Sí, pero ahora estamos hablando de la herencia de este fraude de ahora. Y yo te digo, mira, lo que practicó Leonel fue un uso indiscriminado de los recursos públicos para fortalecer su grupo. La dirección del PLD es parte de empresas de construcción, de comunicación, de inversiones, de todos los niveles, y ha desbordado hasta el plano nacional, porque ha usado su presencia en el Estado para acumular y favorecer, y para asociarse. Por eso yo digo que es una corporación económica. Y ahora, esa corporación económica, enfrentada a un déficit, quiere aprovechar el déficit para lo mismo que lo aprovechó Leonel. No solo para suplir, eso es una propaganda, es para incrementar los ingresos y fortalecer su vínculo, asegurándose una clientela que lo respalde. Por eso es que digo que es perversa la estrategia, porque ahí no está en juego, es para aumentar el empleo. No, es para aumentar nuestra capacidad productiva. Tú diste un dato de San Francisco de Macorís, cansado de vender el cacao y de ser intermediario, de recolectar frutos para mandarlo, optó por mandar productos terminados. Darse cuenta de que el valor del comercio es el que tú le agregas de valor a tu producto. Tú sabes la materia prima que nosotros hemos estado exportando y aquí no se procesan para tú exportarlo a valor. Un ejemplo hermoso es de Macorís. Y aquí ha habido ninguna política del Estado para asegurar, agregarle valor a lo que producimos. No, es para quebrarla. Era permiso de importación para que se jodan los productores. Sí. Ese ejemplo de Macorís, que es el camino del desarrollo. Facilitar que tú le puedas agregar valor a lo que tú produces y no al revés, dar permiso de importación para que quiebren los productores locales. Porque en el fondo la dirección política solo quería acumular rápido y sin riesgo. Estamos frente a un gobierno asaltante de la economía y ahora que uno esperaba una ruptura de Danilo se ha amparado en la efectividad, porque ha sido efectiva esa estrategia, y te la está reproduciendo diciendo que lo lamenta. No lamenta nada. Yo vi al jefe de la estrategia de Leonel presentando el expediente anoche durante casi una hora. El mismo Temo. Y el Temo hizo, aquí no hay nada que recortar, yo te lo voy a quitar dinero a educación, ni a salud, ni a la Fuerza Armada, ni a la policía. Nosotros cuando abordamos la crisis creyendo que podíamos hacer recortes, nos dimos cuenta que no podíamos hacer recortes. El país está pagando 80.000 millones, decía él, del salario de los funcionarios públicos. No podemos reducirlo. Es decir, todo lo que él dijo fue el incremento del gasto, sin referirse ni al derroche, ni a la corrupción, ni a la sobrevaluación, y sin referirse a lo que tú dijiste, a las evidencias de acciones que permiten una recuperación de recursos. Sin referirse a nada de eso, él justificó que no podían hacer ningún achicamiento del gasto. O lo que es lo mismo, hay que buscar más cuartos. ¿Y para qué hay que buscar más cuartos? Para seguir teniendo licencia y seguirlo gastando. Y por eso ellos anuncian ahí mismo 200.000 nuevas tarjetas, porque están buscando cómo reaccionar. Julito, es una acción que fríamente no tiene perspectiva de consolidarse, que la gente no podrá aprobarla. Y al mismo tiempo diciendo que no le van a subir, como le dijeron al pobre Pepe Abreu, a los alimentos, cuando ahí está en dos formas el incremento de los alimentos. Primero, porque van a subir todos los costos por los impuestos y eso se va a transferir a lo que tú vas a comprar, a reducirte tu capacidad de compra. Y segundo, porque tienen un listado de alimentos también para poder elevarle a los salarios. No hay ninguna noción. Es más, ellos desprecian la capacidad de respuesta del pueblo. Yo temo que los estrategas del gobierno se han equivocado esta vez con ser tan desconsiderados en justificar una estrategia que ha fracasado, echar la base y querer estafarnos. Cuando dicen que 50.000 millones que están buscando extra en estos 3 años, están hablando de una mentira, porque ya te están diciendo no son 50.000. Cada año con esa propuesta hay un estimado de ingresos de 80.000 millones cada año. Es una forma de asegurarse más ingresos para seguir haciendo lo mismo.
sin ninguna propuesta que incentive ni la producción, ni mejore nuestra productividad para hacernos más competitivos, y a regañadientes, ellos dicen que van a cumplir el 4%, pero tú sabes, tienen una propuesta para cumplirlo, para dedicarse a la construcción, porque en la construcción tú puedes robar más fácil con el 10% de las construcciones. No hay visión de país, es una visión de asaltante lo que tiene el gobierno. Y eso va a tener que entenderlo el PRD y la nación dominicana. Esto que está pasando aquí, si lo desencadenan, no es verdad que podrán evitar la consecuencia, aunque no haya oposición. La gente tiene hoy visión, como hay en muchísimas partes. Yo creo que es una provocación a la estabilidad del país la publicación de esta propuesta que han hecho. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Fafa Taveras. Cuando viene una tormenta, Defensa Civil le dice a uno lo que tiene que hacer, clave sus ventanas, compre comida, pode los árboles, de agua, ¿verdad? Pode los árboles, con su plante, compre gasolina, ponga, miren, yo le voy a decir una cosa, si alguien quiere defender este gobierno, es quien le habla. Ahora, yo no veo la posibilidad de que salgamos ilesos. Por tanto, miren, en esos supermercados, diciéndole que nos cuidemos de ellos, aprovechemos los especiales, cuidándonos de ellos porque también usan muchísimas marañas que han producido que hasta la funcionaria que ha defendido al consumidor la están por crucificar. De momento termina presa Altagracia Paulino, que ha jugado su papel. Pero también decimos que aquella famosa frase del PRD de que cada dominicano mate un mosquito porque así se matarán 4 millones de mosquitos, que el pueblo no come dólares, que entra en todo. Ahora hay que sumarle de encontramos al llegar al poder esta situación. Se apareció la Virgen del Desastre. Señores, ¿cómo es posible? Yo creo realmente que esa fue una estrategia del presidente Medina, de que él, para no involucrarse en esa vaina, dice, mira, tú que hiciste el lío, anúncialo tú. Eso es lo único que justifica eso. Porque hay que recordar que Danilo se fue del gobierno hace 5 años. Y yo digo, y difiero de Fafa, de que nadie que está de acuerdo y que es el número 2, se va a ir para abocarse a una derrota. Sin embargo, se pasó 5 años en la oposición. A menos que él decida venir a justificar, como dice, apagar el muerto que otro. Pero dejó a Temístocles, el autor intelectual de eso. No, pero eso es que pero a propósito que se dejó para que lo diga él. Claro. Para que lo diga él. Temístocles. No, encontramos. Pero es la continuidad de la misma estrategia. No, yo me niego, yo quiero pensar que yo quisiera, Julito, que esto sea una estrategia de comunicación. Hacer la vaina grave para después hacer un ajuste más decente. Yo quisiera que fuera así. Porque para que duela menos. Claro, no te va a doler. Yo te quiero decir, yo deseo que Danilo tenga éxito. El país necesita. No, pero seguro. Pero el país necesita. Todo en la situación que están ustedes. El país necesita. No, pero no por nosotros, porque yo tengo poca necesidad de ver el futuro. Yo tengo poco futuro. Seguro sí, que yo tengo no. concretamente. Nosotros tenemos una agenda al día. No tenemos gente hoy. Y yo te digo, yo quisiera que Danilo tenga éxito porque el país necesita que el presidente enrumbe esto en otra dirección. Y he dicho, no solo mi alegría preventiva, sino mi disposición de impulsar ese ánimo, porque yo sé que él tiene un dilema. El dilema del presidente es asumir la herencia y sumarse a ella y encubrirla, o separarse de la herencia. Ese es un dilema y él tiene que manejarse en ese ambiente y hay que entenderlo. Él no tiene libertad para hacer lo que quiera, él tiene que condicionar sus posibilidades. Yo entiendo eso, pero para mí lo que él ha ofrecido ahora es una continuidad sin arruga de la misma estrategia que nos llevó a este desastre. Y tú no reconoces, además de que reconoces que Leonel tuvo la prevención de blindarse él, blindar a los suyos, vender su partido y se vio obligado no a apoyar a la oposición, sino a apoyar a su candidato, porque no vio más salida. No, Leonel preparó su blindaje, Julito. Los cuartos que él gastó para imponer un Senado sin disidencia, para él imponer la abrumadora mayoría que impuso en las elecciones, para él imponer con todos los procedimientos para detener a la oposición y canalizarlo.
fue porque él estaba consciente. Yo solo puedo estar seguro si dejo a mis espaldas, primero, una suprema de mis compañeros, porque tú no te puedes olvidar de eso, y una estructura de su tú y yo que sabemos que a los políticos no se puede menospreciar, porque lo que vimos en el 62 que salió para la... No, ya en el mundo. Perdón, para la que salió para la Nunciatura, que volvió en el 66, y ese Hipólito Mejía, que es tu líder, que tú no puedes menospreciar, porque tuvo la visión, Fafa, de ver lo que venía. Yo creo que si hoy ustedes hubieran ganado, ustedes estuvieran pidiendo recuperación de bienes, estuvieran pidiendo la recuperación de bienes. Es que la realidad impone en camino. Si el PRD gana, hubiese tenido que hacer una batalla contra la corrupción y sus consecuencias, y contra el despilfarro y sus consecuencias. Hubiese tenido que hacer eso y producir una situación de rendir cuentas. En un país como este no se rinde cuentas, pero no porque lo creyéramos nosotros, sino que porque para sobrevivir hubiéramos obligado a eso. Este no quiere enfrentarse a nada de eso, porque Danilo tiene un conflicto. Es que si no se enfrenta, se involucra. Ahí viene el problema. Que si no se enfrenta, es que ese es su dilema. Usted hereda la realidad y se asocia a ella y la encubre, o usted se separa. Y ahí estamos asistiendo a ese desafío. Ahora, Duro, él ha puesto a hablar a la matriz, al teórico, al conductor de la estrategia que nos ha jodido, a justificar que hay que seguir por ese camino. Ahí es que yo veo la cosa de fondo peligrosa. Temístocles Montaz repitiendo su librito, más cuarto para tener más licencia. No importa que la gente proteste, hagamos 200 gente más y nosotros tenemos una clientela pagada por nosotros que nos asegura la estabilidad. Esa es la estrategia perversa, porque eso es profundizar la dependencia del Estado, no es impulsar el desarrollo, ni la oferta de empleo, ni el desarrollo de la competitividad, sino la miserable situación de aprovecharse de la pobreza para encadenarla mientras jode a todo el resto sacándole los cuartos. Eso es lo que yo he visto ahí ahora con esta propuesta. Ojalá sea una estrategia y el presidente use su autoridad para que en la revisión y viendo la reacción de la gente haga un ajuste, porque yo no quisiera que siguiéramos por este camino, Julito, porque este camino no anuncia buen destino. No es posible, a pesar de la ineficacia de la oposición, hay un sentimiento generalizado en la población que por lo que uno ve en el mundo puede también coordinarse y manifestarse independientemente que no tenga mando político claro. Hablando de la mayoría y del mundo, ¿qué posibilidad hay? Tú decías ahorita, y yo te interrumpí, que puede ser que no haya una oposición organizada que enfrente esto de una manera seria y hasta cooperando con el gobierno, obligarlo a su propia legalidad, y que en vez de una oposición se le vaya de las manos y comience a ver entonces, por lo mismo empresario, ¿tú crees que es justo que un juez o un funcionario ande arriba de los 500,000 pesos limpios mensuales mientras le están hablando de esta reforma para poder cubrir esas cosas? O que te den un anuncio. ¿Tú sabes cuántos millones dicen que se asignaron los jerarcas del Banco Central? Casi 700 millones de pesos. Yo no puedo hablar de eso. Tú no puedes hablar de eso. No. Entonces, respeto tu privacidad en ese sentido, pero te quiero decir una cosa. Todo el mundo sabe. ¿Sabes lo que dicen? Lo que dicen. Que eso y se quedaron. No, pues son los grandes. Además de eso se quedaron. Pero ¿qué te dice? El gobierno ha permitido un derroche inmenso, un uso desde el punto de vista de la ventaja personal de quienes administran los recursos en todos los órdenes. Porque la gente ha visto al pobre chinito de Iván Joe. Es el iceberg. Sí, pero esa es la punta del iceberg. Él es la referencia. ¿Y cómo el cuánto? Esa es la línea, esa es la realidad, lo que pasa. Pero no vaya lejos, los jueces de ustedes, que ustedes dicen, son de Miguel. Hay jueces ganando 625,000 pesos. PRD, hay 3 jueces PRD. Pero así es. ¿Tú crees que el país puede darse el lujo de tener una política salarial tan a la conveniencia de quienes pueden asignarse a sí mismos los cuartos? Y le puede pedir a la gente después pero es que eso no es legal, porque te dicen, es que el reglamento dice que yo puedo, pero lo hiciste tú, y eso desnaturaliza la ley, el reglamento. Pero aunque lo hubiese hecho el Congreso, eso no es legítimo. Pero es que ese Congreso también se hizo a la medida de un sector. Ahora estamos frente a un gobierno
que todo el sector que administra recursos o puede imponer asignación de recursos, lo hace pensando en cómo pueden aprovecharse, no para el servicio público. Pero seguro y desde ese punto de vista hay una degradación de la política y este es un gobierno que ha querido justificar, reproduciendo esa estrategia que nos ha llevado a este desastre. Julito, 34 de cada 100 jóvenes en edad de trabajo que no estudian ni trabajan aquí, en América Latina 22. 23, tú que eres médico, % de los partos son de mujeres adolescentes que no tienen ni siquiera edad. Sí, pero te van a contestar diciendo que en España, que es la madre patria, después que llegó Rajoy, 500.000 jóvenes han perdido sus empleos. Sí, pero nadie me puede a mí usar a España como referencia de aquí, porque España no ha tenido la fortuna de nosotros, de tener un país con inmensa capacidad de producir y de tolerancia inmensa. En España están pasándole causa hasta el esposo de la hija del rey, sí, pidiéndole explicación. ¿Aquí dónde tú has visto eso? Allá tienen a jefe de gobiernos locales. Y un rey está al borde de la abdicación por una cacería. Así entonces, no me puede comprar España, porque yo quisiera que lo hicieran a nivel completo. En España hay una presión para que la gente sea transparente, aquí no. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos toda la licencia del mundo para robar en el poder. Una cosa, ¿por qué discute el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Qué es lo que se está debatiendo ahí adentro? A juicio tuyo. A juicio mío. Sí. Es que si no tiene una matriz para interés colectivo, tú le preguntas a un PRDista en la campaña, yo le pregunté a un PRDista en la campaña, oye compañero, yo era responsable de los frentes de masa en la campaña. Toda la semana teníamos un acto con Hipólito. Mira, ¿por qué tú estás luchando? Usted me pregunta a mi compañero, ¿o por el poder? Pues usted está también, sí, estamos todos por el poder. Y yo decía, ¿y el poder para qué? También usted me lo pregunta, ¿o para resolver? Hay una ausencia de la misión del partido, de la fusión, pero también del compromiso. Tú vas más para abajo de ese dirigente y te va a encontrar con un dirigente más consciente que rechaza todo esto. Así es, pero lo que ha predominado... Y que tú tienes que pensar que puede haber un movimiento de abajo para arriba, que vengan y te digan, mira Fafa, nosotros no nos vamos a meter en esa lucha, mira, este es la dirigencia municipal de Puerto Plata, la de San Pedro, la de Romana, y ese es el PRD, mira a ver lo que ustedes van a hacer con él. Es que te voy a decir una cosa, hay un profundo movimiento en la base tratando de que el PRD asuma su nivel de responsabilidad, que se aleja cada vez más de ese tipo de conflicto y desorientación. Y con un problema, si el PRD termina de dividirse, sería la suerte de París, porque entonces el PLD se dividiría. No, te voy a decir una cosa, te vaticino. Nada puede evitar la diferenciación interna en el PLD, porque en el PLD quedan gente con vergüenza y además la necesidad misma. Danilo va a estar ahogado, él va a necesitar imponer su autoridad y no hay manera de que él pueda cerrar los ojos a la rendición de cuentas. Tú tienes un caso con el de Vincho y el sometimiento del juicio del procurador dirigido a la Suprema para que no cierren el caso. Bueno, pero, no pero eso tiene una ventaja. Ya ustedes tienen un candidato presidencial si no lo encuentran. No, él está comenzando. Él lo pueden. Ahorita se pone en evidencia que era un allante. Si él no insiste, y ahí se desploma. Es un problema del desafío. Lo concreto es que tú no puedes ignorar lo que representa para la Suprema de que le metan un caso de Félix Bautista, cuando el jefe de la Suprema tiene también que probarle a este país que por encima de su amistad con Lionel y de los intereses que comparte, él va a cumplir con su propia misión. Mira, en el gobierno hay un dilema con todos los funcionarios. Si simplemente van a hacer... una Cámara le mandó eso a él. Claro, muy bien de la Cámara, que lo decida el Pleno. Pero yo te digo, tienen que definirse. Ustedes van a encubrir el robo que heredan. Ustedes van a encubrir la vagabundería que heredan. En nombre de que son compañeros, lo van a justificar. Porque en la medida que hagan eso, lo que van a acumular es la indignación de la gente. Porque la gente no es verdad que va a aceitar como bueno y válido. Lo dijo la Suprema y ya no hay más salida, que es verdad, cuando tú sabes que hay un problema que hay que esclarecerlo. Entonces, todos los funcionarios públicos, comenzando con Danilo, tienen un dilema. Usted justifica la herencia o se separa de ella, porque lo que está en discusión es eso. Y yo te digo ahora, lo que prevaleció en esa propuesta que ha hecho el gobierno es la estrategia vieja. Conseguir más dinero, ignorar la protesta y buscar un grupo más en la población para afirmarnos nosotros en el respaldo popular, aunque tengamos que mantenerlo con el clientelismo. Esa es la estrategia que se reafirmó ahora.
que no es la de enfrentar los problemas del país ni ayudar a desarrollar el país, sino de hundirlo en la continuidad de la corrupción impune, porque si tú no tienes miedo a nadie, Julito, y tú manejas a fondo, y tú ves que los otros lo han aprovechado sin riesgo, tú vas a hacer lo mismo. A tal grado que yo quiero, antes que tú te vayas a decirle eso a la gente, miren, no hay razones para usted esperar que si no sanciona a los ladrones arriba, le pueda decir a los de abajo que no roben. Bien, vamos a hacer de que más que con un dirigente político que tiene condiciones especiales, hablamos con un analista. Y en esa tónica, este segmento, yo quiero analizarle algo a Fafa para que él lo digiera. El tema es que el Partido Revolucionario Dominicano hasta este momento ha resuelto su cosa de una manera inmediatista, es decir, ha resuelto los problemas sin pensar en el futuro. Se ha olvidado de que no se trata de un opositor como Balaguer, que si él se queda en el poder no le importa y no le importaba lo que hicieran los PRDistas, hasta los alimentaba de manera indirecta. Que el PLD es una organización que piensa, que es inteligente, que maneja sus cosas a largo plazo, que planea las cosas, que no improvisa. Entonces, cuando usted está frente a una organización de ese tipo, usted no puede ser tan simple con que el pacto de las corbatas azules, Miguelito negoció. No, el pacto de las corbatas azules, en el momento que se hizo, o activaba a Hipólito y desactivaba a Leonel por 4 años. Y cuando Juan Alfonseca dijo aquí, ese pacto no procede, porque el nunca jamás es lo que debe de... El nunca jamás era la clave y lo que frenaba a Leonel. Sin embargo, se trató de complacer a Hipólito, de quedar bien con ese sector y por otra parte de desactivar 4 años a Leonel Fernández. Cuando eso ocurre, Fafa, uno dice, pero ¿cómo es posible que hombres que tienen la vida entera haciendo política, que como tú dices, ya no tienen un futuro, sino una agenda hasta las 7 de la noche del día de hoy, porque uno sabe que le aguarda el destino? Estamos peleando por un día más cada vez. Pero un día más o 2 días más, pero así no es. 4 años más. Claro. A ti no se te ocurre, tú no has mencionado la palabra 16 hoy. No, pero tú eres loco. ¿Por qué? Porque ese es un regalo divino que te puede llegar. Eso es una casualidad. Háblanos de por qué un partido con tanta experiencia todavía no aprende que cuando en el 94 el doble voto, el voto en el exterior, la doble vuelta, el 50%, la división de las elecciones para separar lo que hoy estamos juntando, se hicieron solamente para hacer viable la llegada de Peña a la presidencia 2 años después, y no sirvió para nada. Mira, yo quiero que tú veas que hay una debilidad esencial en el PRD, como institución, como partido, hay una debilidad. ¿Qué es Miguel Vargas? No, tú estás hablando del pacto de la corbata azul, y en ese momento yo le decía, es una torpeza de Miguel, porque él activó la vigencia de Leonel y activó a Hipólito. Y Leonel lo impulsa porque era el precio de incrementar incluso la potencial diferencia en el Es que él calculó que iba a ser, lo que le interesaba era ganar las elecciones. Sí, y dijo, Hipólito no le va a dar tiempo. Y a Leonel que va a volver en el 16. Sin embargo, yo voy a comer solo ahora. Leonel lo engañó con este juicio. Miguel, tú eres un hombre joven y yo no podemos liquidarnos. Nosotros nos vamos a alternar en el poder porque tú no tienes oposición. Y él lo creyó. Es decir, fue un problema de falta de visión, de tú activar a un presidente para estar vigente en la política y activar a otro presidente para que sea tu contrario. Fue una estrechez de visión de Miguel, en el sentido de que lo que pasó es consecuencia de haber sido socio de ese acto. Pero yo tengo una política, el pasado no tiene arreglo.
La vida es la actualidad y lo que viene. Y la actualidad es herencia. Pero la experiencia sí. No la experiencia, pero el punto de vista es reenfrentar la realidad. Hoy, recomponer al PRD es un problema que convendría a Miguel, porque era un dirigente. Independientemente de las contradicciones, Danilo probó que tener la capacidad de tú mantenerte en el aparato, no fomentar en nombre de diferencia actitudes que puedan alejarte de él, es una inversión. Danilo es presidente porque tuvo la sensatez de no quedarse, poner en primer plano su sentimiento de un hombre derrotado por el poder, y en vez de servirle se quedó ahí y está ahí. Ojalá Miguel entendiera eso, que el problema de él es de visión. Si él quiere, sin embargo, resolver los problemas ahora, lo hace por esta noción. Miguel es un empresario que tú y todo el mundo lo conoce, pero él nada más está acostumbrado a tratar con socios y con subalternos, no con compañeros. Y su estrechez ahora es esa, no entender el problema. Pero la gente que está con Miguel, la mayoría sí lo entiende. Y ahora estamos abocados a resolver este problema. Yo creo que el PRD está obligado a resolver institucionalmente y en el marco de los límites que le ha impuesto el Tribunal Superior Electoral, resolver este problema. Convocar, como dice el Tribunal Superior Electoral, solicitándole a Miguel, formalmente como se está haciendo, con una carta, con más firma de la necesaria, pedirle que como presidente y como encargado de responder a la convocatoria, que convoque la comisión política y le están proponiendo una agenda. Cumplido ese plazo, Miguel no puede evadirla, porque entonces sí están autorizados lo que le pidieron que convocara a la comisión para ellos convocarla, y en función de eso sería su derrota. Él está obligado a entenderse ahora o a provocar una confrontación a tiempo, porque como no hay elecciones en 2 años, el PRD puede precipitar su definición y recomponerse, lo que no puede prolongar esto. Porque si prolonga esto sin definición, está liquidándose de antemano. Tiene que definirlo ahora. Y yo espero que los PRDistas entiendan que hay que definirlo ahora con 2 cosas. Pidiendo la reunión de la Comisión Política y la preparación de la convención. Y al mismo tiempo haciendo oposición, enfrentándose a lo que representa esta política del gobierno. Y poniéndose al frente de la gente. Mira, en Cotuí salieron a la calle gente de Cotuí. A mí me complació ver al secretario general del PRD al frente de esa protesta, y en Salcedo fueron a reclamar la población hasta la capital a pie que le dieran respuesta a un hecho concreto en su población. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente vino el presidente del PRD junto con ustedes esos no se están combatientes. dando cuenta que además de fomentar su división y propiciarla, se están burlando. No, pero hay un hecho Porque hay concreto. también una cosa, tú coges el Congreso. ¿Quién es el vocero del reformista en el Senado? ¿Quién es el vocero del PRD en el Senado? El PRD tiene un vocero en el Senado. ¿Quién es el vocero del PRD? O el vocero del partido. Le puso a Calderón para que afinquen. Sí. Y le hace. Oye, Y no el aprenden. Tribunal Superior, Y no aprenden. el Tribunal Superior Electoral falló que el partido debe ser presidido por Miguel. Sin embargo, le aceptaron 2 voceros en la Cámara de Diputados, Fafa, y ustedes se quedaron tranquilos y lo propiciaron. Pero es que te digo, no hay visión, Julito. Ahora, los periodistas tienen que saber, hay que ponerse al frente y hacer oposición. Y hay que ponerse al frente de la demanda. ¿Y quién de lo la va a población. hacer? ¿Hipólito Mejía? No, lo están haciendo la gente de la base. En Macorís, ¿quién lo está haciendo en San Francisco de Macorís? ¿Quién lo está haciendo en Salcedo? ¿Quién lo está haciendo en Cotuí? Es la gente. Lo que tú decías, del Sí, movimiento de abajo para arriba. está caminando de abajo hacia arriba. Ponerse al frente de la demanda de su pueblo. ¿Cómo justifica un dirigente del PRD que estén movilizándose en los campos de Santiago porque no hay luz, la carretera está mal y ellos dicen que son espectadores? No, Es más, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú consideras que un cambio de actitud de Danilo con una posición más firme frente a los que se fueron mejoraría la condición de la imagen del Partido de la Liberación Dominicana? De arriba abajo. ¿Verdad que sí? Claro que sí, así es. Danilo puede imponer la supremacía de su conducta, posición, revalorizarla frente al país y condicionar a toda la oposición a que sepa que hay que respaldarlo. Él puede ganarse eso, él da un salto. Yo creo que él tiene la tentación de saber que entre las consecuencias de diferenciarse de la herencia y ganarse el propio lugar está su destino. Yo quisiera que él tuviera el coraje de separarse de la herencia y de ganarse el respeto de todos nosotros. Yo quisiera eso, porque el país saldría ganando. Eso es fuera de mi interés en el PRD. Entonces yo te digo, el país está a la puerta de un cambio, porque él tiene que definirse y en el PRD también tenemos que porque definirlo. ustedes están presentando al país la imagen
de que hay dos PLD y hay dos PRD. Y la sensación es que el verdadero PRD es Hipólito junto a quién. Y que Miguel Vargas significa la oposición que tiene el PLD aliado a Danilo y a Leonel. Esa es la posición que hay, como si Miguel fuera una parte del PLD. Es que independientemente de lo de Miguel, él ha servido a los fines del gobierno. Porque su ausencia en la campaña fue eso. Y además hubo un laborantismo de gente cercana a Miguel y de él mismo. Y los pronunciamientos de Hipólito no fueron para beneficiar la permanencia del PLD en el poder. Yo creo que Hipólito cometió errores. Porque tú pero eres yo político. No lo escondo. Hipólito también es responsable de esta situación. Bueno. Pero lo concreto es que la separación ética de fondo estriba en quién fue un instrumento del gobierno y quién fue instrumento de su torpeza, que son las dos cosas. Pero en el fondo, Julito, el PRD tiene que aprovechar esta situación para definirse. Y esa organización o esa presión de abajo para arriba, ¿es posible que ocurra en el Partido de la Liberación? Está en marcha. Yo le estoy diciendo a los PRDistas, y estuve esta semana en Samaná, estuve en Macorís, estuve en Salcedo. Miren, pónganse al frente de la demanda de su comunidad. Y ahí se están poniendo los dos sectores de acuerdo. No, eso es irreparable, que no hay dos sectores. Sí, la mayoría de la gente en las comunidades respalda las demandas. El problema es que hace falta como línea que los PRDistas en todas partes sepan que para salir de esta crisis hay que ponerse al frente de la demanda del pueblo. Y dos, hacer oposición. Ustedes no hay que decir lo que hay que hacer. Ahora mismo, con el problema de la propuesta, hay que canalizar la demanda de todos los sectores que se sienten afectados por esto. Hasta la gente de Zona Franca está diciendo que ponerle impuesto es liquidar la zona franca. No es posible entonces que estando en una zona donde hay zona franca, un PRDista no ayude a que esa voz se oiga. La gente que está gritando porque no le pongan ahora mismo impuesto al doble sueldo, porque ese era su último recurso, tiene que encontrar quien lo impulse. Y todas las demandas que salgan ahora deben encontrar en los PRDistas una forma de integrarse respaldándola. Y al mismo tiempo que hacemos eso, seguro que se va a crear la atmósfera de la cooperación entre todos los PRDistas. Porque eso es lo que lo va a definir. Sí, pero hay una cosa. Uno no puede propiciar el caos. Si no hay una dirección organizada en el PRD, propiciar protestas para que se opongan no es el PRD que la está propiciando. Después no hay con quién negociar. Oye, Julito, después no hay con quién negociar. El PRD no está propiciando nada. Yo le estoy diciendo que a la generación de disgusto que esta información del gobierno va a crear, ellos deben sumarse. Y dos, que deben reclamar que cese en el PRD esta indefinición, pidiendo que se reúna la comisión política y que se convoque la convención. Si todo el movimiento de la base pide eso, están obligados a hacerlo. Lo que no pueden sentir la base, tengan la indiferencia, esperando que este limbo siga, porque este limbo está contra nuestros intereses. Yo creo que el PRD se va a recuperar. Y desde ese punto de vista es que entiendo que tiene fuerza y condiciones ahora para hacerlo. Más allá de los líderes actuales. Bien, vamos a darle las gracias, Fafa. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con ustedes.